Listo. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro de inteligencia artificial del día de hoy. En esta oportunidad tenemos el placer de contar con la compañía del doctor Alexandre, quien se encuentra conectado con nosotros desde España, si no estoy mal, y nos va a presentar una charla el día de hoy muy interesante que estábamos esperando hace mucho tiempo, así que los voy a dejar con el director científico de BIOS, Jorge Jaramillo, quien le va a dar la bienvenida a él y nos va a comentar un poquito de qué se trata la charla del día de hoy. Bueno, gracias Laura. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio, este encuentro CIA que nos demoramos un poquito en hacer el del mes de septiembre. Ya hemos tratado varios temas, todos relacionados con cómo la inteligencia artificial está apalancando la generación de nuevos productos y servicios enfocados en los datos en esta cuarta revolución industrial en la que nos encontramos inmersos. Y es para nosotros un gusto pues, recibirlos una vez más. Le agradezco mucho al doctor Alexandre por acompañarnos esta vez. Él es el director ejecutivo del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es un centro bastante grande, con relacionamiento directo con el Centro de Supercomputación de Barcelona, que adelanta muchos proyectos de investigación en temas de ingeniería biomédica. Alexandre, en particular, es el líder de un laboratorio en bioinformática, donde tuve el honor de conocerlo. Pues, Alex, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues para Alex en este momento son las 10 de la noche, entonces pues sobre todo agradecemos tu intención y tu deferencia al aceptar participar en este evento que para nosotros es muy importante. ¿Cómo le mostramos al sector productivo, a la academia en Colombia, las diferentes maneras en que podemos utilizar los datos, la inteligencia artificial, para darle nuevo sentido y un valor agregado a diferentes sectores económicos y de investigación? Alex, bienvenido y pues adelante, Charles. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación, que sinceramente agradezco mucho. Y me gustaría comentar que en fin, que desde luego el honor fue nuestro de tenerte en nuestro laboratorio por el tiempo que estuviste con nosotros. Desde luego, o sea, no al revés. Muy bien, pues dicho esto, muchísimas gracias por la presentación. He preparado una pequeña presentación, espero no alargarme mucho, explicando dos proyectos en los que aún estamos trabajando, los dos con cierta perspectiva de aplicación clínica y también, evidentemente, con una parte de traslación al mercado importante. Y me gustaría explicar estos dos proyectos, sobre todo porque a pesar de que todo el mundo habla de Big Data, en este caso yo pondré un ejemplo de Big Data, pero también pondré un ejemplo de Small Data. Y para mí es muy importante por el tipo de aplicación, que sobre todo ya veremos en enfermedades minoritarias. Y este tipo de enfermedades están muy desatendidas y estamos intentando hacer un esfuerzo importante también para que queden cubiertas en los esfuerzos basados en ciencia de datos que estamos desplegando últimamente, ¿no? Muy bien, el doctor Jaramillo ha explicado muy bien el Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica. Es un centro basado aquí en Barcelona, en el cual hay 9 grupos de investigación centrados en diferentes temas, desde análisis de imagen, análisis de movimiento, biomecánica, análisis del efecto de radiaciones ionizantes en el cuerpo humano, la biología humana y, bueno, instrumentación, robótica y otro tipo de laboratorios. Ahora creceremos, seremos 4 laboratorios más
incluyendo una parte de análisis de vídeo en aplicaciones biomédicas y también quizás un poco más de imagen. Y es interesante también explicar que el centro, en el centro hemos tenido una política muy agresiva quizás, no solo en la parte de investigación, sino también en la parte de traslación al mercado. En ese sentido, aquí, disculpen porque hay algún texto que está en catalán, que es una lengua propia de aquí, pero en lo esencial verán, no sé si ven el puntero, bueno, verán en las casillas blancas las diferentes empresas que se han ido creando a lo largo del tiempo de vida del centro y en particular como en los últimos años pues han salido 4 spin-offs junto con Exeus, Able y Novamit, que yo creo que quizás son las spin-offs, las empresas más importantes que el centro ha creado en los últimos años. Able es una empresa que hace una órtesis robótica para la asistencia a la dinámica de marcha con pacientes que tienen una lesión medular en la zona baja y no pueden caminar, ¿no? Y son capaces de levantarse y andar. Novamit es una compañía de carne sintética. Exeus es una empresa de ciencia de datos en transcriptómica, en la expresión genética. Women Up, que es un dispositivo de rehabilitación para mujeres después del parto. MV Optimizer y Virtual Perfusionist, que tienen que ver más bien con la realidad virtual, y Venture AI, que es una empresa muy interesante que está proponiendo un sistema de control de calidad para modelos de inteligencia artificial en salud. Muy bien, dicho esto, pues me gustaría explicar estos 2 proyectos que he comentado antes. El primero es el proyecto Share for Rare. Share for Rare es un proyecto europeo donde hay partners por la diferente geografía europea, en la cual pues, estamos nosotros en la OPC, pero también tenemos diferentes asociaciones de enfermedades minoritarias, 2 de ellas muy importantes, en concreto, que es la melanoma, que es muy activa en temas de cáncer pediátrico, y Duchenne. Duchenne es la principal asociación de pacientes con distrofias musculares. Y luego también trabajamos con otra empresa llamada Omada y The Synergist, y también con la Universidad de Newcastle, sobre todo porque ellos representan a unos nodos que hay a lo largo de Europa que se llaman las European Research Networks, que aglutinan, digamos, toda la actividad en investigación de enfermedades minoritarias en Europa. También el proyecto participa la Fundación Sant Joan de Déu, que representa quizás el puntal mayor en Europa en lo que se llama, bueno, lo que es clínica pediátrica. Muy bien, el proyecto, ahorraré un poco las generalidades del proyecto, intentaré hablar de cómo aproximamos el proyecto. Nuestro grupo estamos encargados de toda la parte de ciencia de datos del proyecto y lo que tomamos es una aproximación de perfilado en registro. O sea, intentábamos perfilar a los usuarios de la plataforma durante el proceso de registro de la plataforma. Esta plataforma está en shareforrare.org, que lo he puesto mal, evidentemente. Voy a ver si lo puedo buscar. Disculpen. Aquí. El proyecto está funcional. Ahora tiene unos 3.000 pacientes registrados y en seguimiento. Y bueno, esperemos que lo podamos mantener durante bastante tiempo. La parte de ciencia de datos de este proyecto, como digo, la hemos gestionado y aún la gestionamos nosotros. Y la aproximación principal era usar un perfilado basado en los fenotipos que declaraban los pacientes y en este caso principalmente los síntomas.
Y eso lo hicimos mediante una ontología. Lo que hacemos era, en tiempo de registro, recoger los síntomas que declaran. Doctor Alexandre, tienes silenciado el micrófono. No te oímos. Disculpen, he hecho alguna cosa mal. Espero que se me oye. ¿Se me oye ahora? Sí, ahora sí se te escucha, perfecto. Perfecto, muy amable. Pues decía que utilizamos el Human Phenotype Ontology, que es este diccionario con unos 13.000 términos, que de alguna forma nos permite anotar con mucha precisión el síntoma que padece un paciente en particular. La idea, dentro de la ontología y dentro de la propia aproximación, es que podamos tener una precisión arbitraria en la descripción de un síntoma. Y les pongo un ejemplo. Si alguien sufre de una concentración elevada de azúcar en sangre, de glucosa en sangre, hay evidentemente diferentes formas de referirnos a esta condición, ¿no? Alguien puede tener una homeostasia anormal del azúcar, y eso es un término poco específico. Puede tener una concentración anómala de azúcar en sangre, y esa es un poco más específica, o bien puede tener hiperglucemia o hipoglucemia, que ya es un poco más específica. Estos términos son los que cura el proyecto del Human Phenotype Ontology, y cada término pues tiene un código que es el que ven aquí arriba a la derecha, que en este caso, por ejemplo, es el HP 11015. Existe una jerarquía entre los diferentes términos, de forma que se agrupan en diferentes ramas, unas 25 ramas, y hay unos 42 niveles de profundidad, dando forma a estas 13.000 anotaciones con las cuales podemos anotar a un paciente en particular. De forma que si un paciente es hipoglucémico, pues lo anotaríamos con el término de hipoglucemia. Y esto se hace de forma automatizada durante el registro del paciente en la plataforma. En este registro, si el paciente es capaz de describir sus síntomas de una forma muy precisa, estaremos en condiciones de lo que se llama deep phenotyping o fenotipado profundo, y en cambio, si la anotación, digamos, es muy genérica, no es muy precisa, y estamos en la parte alta de este árbol de anotaciones, pues la anotación es shallow, ¿no? Es como superficial. El propio concepto lo que intenta es generar una anotación profunda para luego poder calcular con estas anotaciones, intentar inferir propiedades de estos pacientes de forma automatizada con diferentes aproximaciones computacionales. El hecho de tener un paciente descrito con esta ontología, aquí ven una simplificación de la ontología, que ya le digo, con unos 20 nodos, pero en realidad hay unos 13.000, donde se pueden ver diferentes ramas. Cuando un paciente se registra y declara a sus pacientes, anota con diferente precisión elementos de estas ramas, de estos nodos de la ontología, de forma pues, que puede anotar que tiene una distrofia muscular, que tiene una flexion contracture, una anormalidad muscular, o en el sistema esquelético. Cuando esto lo hacemos para un paciente y para el resto de pacientes, podemos establecer relaciones entre ellos en función de qué anotaciones activan ramas que sean parecidas, ¿no? O sea, zonas de la rama que sean parecidas. Con esto incluimos un algoritmo que de alguna forma calcula la similitud de anotación entre pacientes en base a su autodeclaración en registro, y podemos calcular similitud de pacientes en función de sus fenotipos. Muy bien, a partir de aquí, evidentemente, también tenemos descripciones precisas de lo que son las enfermedades. Así que también podemos poner un conjunto de anotaciones, sobre todo si está en el ámbito del deep phenotyping,
en relación al conjunto de enfermedades minoritarias, que son muchas, son unas 18.000, y esto también lo hacemos en función de la diferente precisión en un árbol, que es una ontología de enfermedades, ¿no? De forma que, aunque no podamos predecir exactamente qué enfermedad es, podemos predecir aproximadamente a qué familia de enfermedades es. Con estas similitudes calculamos lo que llamamos matrices de distancia. Aquí, por ejemplo, pueden ver en esta figura de la derecha, pueden ver cada fila y cada columna es el mismo vector de pacientes, ¿no? Cada rayita que ven aquí es de hecho un paciente diferente. Y lo que ven en el eje horizontal también es un paciente diferente, los mismos pacientes. Y lo que ven en el área es que cuando hay un punto que es un poco más rojo, quiere decir que el paciente de arriba se parece al paciente de la izquierda. Esto lo ordenamos de forma que vemos estos bloques que observarán a lo largo de la diagonal. Estos bloques, en el fondo, nos dan una idea de grupos de pacientes que tienen un conjunto de fenotipos, de síntomas muy parecido, ¿no? O muy coherente. Verán también estos bloques fuera de la diagonal, que de alguna forma nos da una idea de que el primer grupo de pacientes que ven aquí abajo, pues quizás se parece a todo este grupo de pacientes que está más arriba, dando alguna idea de que desde el punto de vista sintomatológico, estos grupos de pacientes están relacionados de alguna forma. Esto es especialmente interesante para los pacientes no diagnosticados. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? En la figura de la derecha, esto es una subselección de pacientes puramente no diagnosticados y vemos pues, que aquí hay grupos de pacientes que son muy coherentes entre ellos. Esto es extremadamente útil porque cuando conseguimos el diagnóstico de uno de estos pacientes, evidentemente este diagnóstico, el test genético que hemos hecho para este diagnóstico, automáticamente se expande al grupo de pacientes de la misma cajita. Y así de alguna forma intentamos acelerar el diagnóstico para el grupo de pacientes no diagnosticados. También nos ocurre que alguna cajita de estas seguramente es alguna enfermedad nueva, alguna enfermedad no descrita, con la que de esta forma, ¿no? Encontrando una agrupación de sintomatología homogénea, podemos encontrar o descubrir una enfermedad que no esté descrita por la bibliografía. Con esto realizamos algún tipo de representación matemática en forma de red, como ven aquí a la izquierda, de forma que esta matriz de similitud tiene una representación pues, de los pacientes que tienen un perfil fenotípico de síntomas más parecidos al del paciente en cuestión. Esto lo utilizamos para diferentes elementos de la plataforma, por ejemplo, un sistema de preguntas y respuestas, en el cual cuando un paciente hace una pregunta a la comunidad, esta pregunta se difunde sobre la red y esa pregunta les llega con más relevancia a las familias que tienen el perfil de síntomas más parecidas a la persona que pone la pregunta. Entonces, es una especie de foro con habitaciones, ¿no? Con salas difusas y ordenadas por relevancia en función de la sintomatología del paciente en cuestión, cosa que es interesante para ellos. También, utilizando la misma representación matemática, hacemos representaciones internas del cuerpo de pacientes, que es lo que ven en este vídeo, espero que lo puedan ver. Lo que ven aquí es en las figuras verdes, en las bolas verdes, ven una enfermedad. Aquí, por ejemplo, leerán narcolepsia tipo 1. Todas las bolas verdes son enfermedades que tenemos anotadas y proyectadas en esta representación matemática. Aquí pueden ver un subconjunto de las enfermedades que están proyectadas en la herramienta de IA de la red, de la plataforma. Y lo que verán en los pacientes, que son estas bolas más claras azules, verán los pacientes que tenemos en la plataforma diagnosticados, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, que este paciente, no lo verán muy bien, pero también pone narcolepsia tipo 1 y aparece cercano y de hecho conectado
con el nodo enfermedad narcolepsia tipo 1, esto calculado sencillamente con una similitud fenotípica en este ámbito del deep phenotyping. Es interesante ver cómo otros pacientes diagnosticados con otras condiciones, por ejemplo, la condición de Smith-Magenis, que es una mutación en un gen del clock, del ritmo circadiano, que provoca alteraciones de sueño y dieta, de alguna forma también parecidas fenotípicamente con la narcolepsia tipo 1. Y efectivamente aparecen clusterizadas en este grupo. Finalmente, lo que ven aquí en naranja son pacientes que no están diagnosticados aún. Entonces, utilizando técnicas de difusión sobre grafos, lo que hacemos es encontrar qué enfermedad y qué grupos de pacientes están más cerca desde un punto de vista fenotípico para proponer un diagnóstico en orden basado en la similitud del paciente no diagnosticado y los diferentes elementos en este grafo. Muy bien. A partir de esto también utilizamos lo que llamamos técnicas de análisis multilayer o multicapa. Aquí verán de lo que se ha hablado, que es la similitud fenotípica, que está representada con esta figura de distancias a la izquierda, pero también podemos hacer algo parecido con la ontología de enfermedades, que es la figura en medio, y también podemos hacer algo parecido con la propia geolocalización de los pacientes cuando se conectan en la plataforma. Entonces, desde el punto de vista de usuario, el usuario se le expone una red y en esta red mezclamos tres redes que son la similitud fenotípica, pero también si el paciente está diagnosticado, pues la similitud del vector de diagnóstico, y si los dos pacientes están cerca geográficamente, también aparecerán cerca en su representación. Y aprovechamos esta representación para también incluir los nodos que corresponden a las organizaciones de pacientes. De forma que el paciente, si en el caso de que está no diagnosticado o que está diagnosticado, se puede referir a la organización de pacientes o bien para pedir a los centros certificados para diagnóstico para su enfermedad o bien para pedir consejo, apoyo o ponerse en contacto con el resto de pacientes o bien vía la representación de red o bien directamente a través de la asociación de pacientes, ¿no? Y esto se ha demostrado bastante útil en el Share4Rare y es una forma de utilizar, a mi parecer, yo creo que es una forma interesante de utilizar bases de datos extendidas porque, desde luego, utilizar HPO o Orfadata, Orfanet, son bases de datos muy pobladas con un montón de anotaciones. Es desde luego Big Data, pero aquí utilizado en el Small Data. Y no sé, me gusta especialmente este ejemplo. Es realmente algo útil para las familias con afecciones minoritarias que realmente son pediátricas, ¿no? Muy bien, el segundo ejemplo que quizás les quería comentar es un ejemplo que está en el lado opuesto, también quizás en el lado de Big Data, ¿no? Este es un estudio que estamos haciendo, de hecho ahora está en revisión, en segunda revisión, esperemos que la primera publicación esté al caer. Y también tenemos 2 artículos que estamos enviando, de hecho, estos días, con diferentes modelos del que le voy a explicar. Este estudio lo estamos haciendo con el Hospital de Sant Pau, que es un hospital de referencia aquí en el área de Barcelona, y se trata en un estudio para entender la diabetes tipo 2. Los médicos siempre se me enfadan mucho cuando digo que la diabetes tipo 2 es toda hiperglucemia, que no es diabetes tipo 1, pero luego no me lo rebaten, o sea, no me lo rebaten. Entonces, parece claro que desde el punto de vista del cuerpo clínico, y les ruego que me perdonen la generalización, la diabetes tipo 2 es una enfermedad compleja, o sea, muy diversa. Esto se refleja en las guías clínicas. Las guías clínicas de la diabetes tipo 2 son extraordinariamente complejas, con diferentes condiciones y quizás no muy claras. Aquí lo que nos propusimos es estudiar una cohorte de todos
los diagnosticados con diabetes tipo 2, que no sean menores de edad y que no sean mujeres gestantes. Para la población de referencia en área de Cataluña, que es la región, digamos, de influencia de Barcelona. La área catalana tiene unos 7 millones de habitantes y los pacientes que cumplen estas condiciones salían unos 230.000. Entonces se hizo una extracción a partir de datos de la base de datos de atención primaria, y de esta extracción de los 230.000 pacientes pues sacamos todo tipo de información general, género, edad, la edad de diagnóstico, los códigos de diagnóstico en forma ICD-10, otros variables bioquímicas y de análisis clínicas hechas en hospital, y también datos de farmacología. Y nos pasamos casi un par de años curando estos datos y también para realizar la extracción. La curación es complicada porque, por ejemplo, la farmacología hay que ordenarla por clases, y eso es complicado porque hay diferentes tipos de fármacos para hacer lo mismo, y al final lo que hacemos es ordenarlo por clases y teniendo en cuenta la concentración de la farmacología en función de la posología. Y esto es realmente complicado, hay muchos errores en la base de datos y la toma de decisiones para intentar cubrirlos es realmente compleja. Pero a partir de aquí pues conseguimos una base de datos con casos completos de los 230.000 pacientes en follow-up a 5 años. Lo que hicimos con esta base de datos, que es de cierta envergadura, fue intentar considerar la evolución de un paciente como una muestra, ¿no? O sea, como el vector de entrada, de forma que no sea el paciente a un tiempo determinado, sino que sea el paciente a lo largo de toda evolución. De forma que consideramos la muestra, digamos, la espaciotemporalidad del paciente, ¿no? Su serie temporal multivariante. Esto lo hicimos así, porque lo que queremos es intentar reproducir la cohorte, la evolución de los 230.000 pacientes a lo largo de su ventana de evolución observada, que son unos 5 años, intentar reproducir estos datos mediante un algoritmo que esencialmente no hace nada, lo que hace es intentar reproducir la matriz de entrada, pero lo hace de una forma que mediante un codificador y decodificador, en lo que se llama un autoencoder profundo, intenta realizar una codificación que sea mínima. Esta codificación nos da una coordenada por paciente, y esa coordenada contiene el perfil, la trayectoria de la enfermedad a lo largo de la ventana de observación. Esto lo hicimos con una máquina de deep learning, en la cual lo más interesante para nosotros es este espacio latente, en el cual luego les enseñaré, quizás con un poco más de claridad, cómo se interpreta, en el cual tenemos una representación como comprimida de la población, de forma que podemos hacer un análisis de clusterización, ¿no? De agrupamiento. Lo interesante de este análisis de clusterización es que cuando determinamos un conjunto de grupos que haya en nuestra población, luego podemos ver la evolución de los diferentes grupos. Por ejemplo, aquí, como ven, con la hemoglobina glicosilada, donde se ve que los diferentes grupos tienen evoluciones pues, en sentido contrario y de diferente signo a lo largo de la evolución de los pacientes. Aquí les voy a enseñar el material adicional, también muy brevemente, que hemos preparado para este artículo. Como verán, el material adicional es un dashboard de datos. Lo que hay detrás son los datos originales. Y de aquí, digamos, queremos que el lector, que quien lea el artículo, pues pueda interpretar a los diferentes clústeres que hemos encontrado, que nosotros proponemos 7, uno más a diferencia del estado del arte, que es un artículo de un grupo sueco muy bien hecho, con una población también importante,
donde ellos proponen 6 clústeres de evolución, donde pueden ver aquí pues, el tamaño de cada clúster en función de la muestra estudiada, también separada por género, y pueden ver pues, aquí la distribución de los diferentes tiempos de diagnóstico y edad para cada clúster en la evolución. Esto nos permite encontrar diferencias significativas para los diferentes grupos que vemos que responden de una forma muy, muy diferente a la diabetes, a la propia enfermedad, y nos permite ver, pues, por ejemplo, la incidencia acumulada a lo largo de los años de duración de la diabetes desde el tiempo de diagnóstico, pues, por ejemplo, de los años de insulinización, donde vemos que grupos diferentes tienen pues, una incidencia acumulada muy, muy diferente en los años de insulinización, que quiere decir que unos grupos sufren de mucha insulinización bien desde el principio y otros, en cambio, tienen una evolución más favorable y, digamos, no hace falta medicar de una forma tan agresiva tan tarde, ¿no? O tan pronto. Aquí, pues, en el material adicional también hay los típicos datos de material adicional y quizás también es interesante ver lo que llamamos la representación en el espacio latente, ¿no? En este embedding, que es lo que ven aquí. Está separado por género, quizás por claridad, pero aquí pueden ver señalados por diferentes colores a qué clúster pertenece cada paciente. Insisto en que un punto representa a un paciente, pero en toda su trayectoria. O sea, que cuando tenemos 2 puntos parecidos, lo que significa es que 2 pacientes han tenido una evolución de la enfermedad parecida entre ellos. Esta representación es muy interesante cuando la enriquecemos, por ejemplo, con la edad de diagnóstico, donde se ve que hay una cierta disparidad, con la hemoglobina glicosilada, donde sí que sí se ve una cierta estructura de prevalencia a lo largo de los clústeres. Y, como les comentaba, los años, por ejemplo, de la administración de metformina, donde se ve que este no es un parámetro clave en la distribución de los clústeres, aunque sí que están espaciados, pero sí que la insulinización determina de forma bastante clara la adscripción a un clúster en particular. También podemos ver otros tipos en este caso, comorbilidades, como enfermedades cardiovasculares, donde se ve claramente la distribución de enfermedades cardiovasculares es de hecho bastante dependiente en el clúster. Y también, por ejemplo, enfermedades renales, ¿no? Por poner un ejemplo, donde también se ve que las enfermedades renales pues, son muy dependientes también de la asignación de clúster. Esto lo que estamos haciendo es, bueno, lo que hemos hecho es una API que está en una de las plataformas que tenemos en el grupo, y entonces la API lo que admite son las variables en admisión que el hospital pueda medir de forma regular, pues eso, variables generales y sobre todo las variables clínicas, ¿no? Y si hay información de diagnóstico de comorbilidades y si tiene algún tratamiento en curso. Entonces, en base a estas variables, al API le asigna una clusterización y de alguna forma lo clasifica en una clusterización determinada, y a partir de esta clusterización pues se puede determinar su evolución más probable, haciendo lo que en definitiva es una especie de digital twin en base a un autoencoder, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí lo que ven es el marcaje del éxitus, ¿no? En el fondo, la supervivencia de un paciente a lo largo del estudio. Que, en fin, es un caso muy extremo, pero sobre todo en la parte de farmacología es extraordinariamente importante, y también esto es de uso y de interés para la farma, que de hecho es la primera cliente
porque están interesados en ver el comportamiento de la diferente, o sea, del diferente secuenciación de farmacología, a cómo eso impacta en la trayectoria de la enfermedad y también en el tránsito de un clúster a otro, porque hemos observado que hay una cierta probabilidad de que los pacientes migren de un clúster a otro, ¿no? Y esto es también muy interesante desde un punto de vista clínico. Muy bien, pues quizás me gustaría finalmente agradecer a la gente del grupo que los tienen aquí en una foto. Les invito a ver tanto la web del grupo como la web del CREP. Están invitados pues, a navegar y si tienen cualquier tipo de curiosidad, aunque no sea solo en la investigación de la cual les he enseñado aquí o de ciencia de datos, sino también en cualquier otra actividad del centro, pues estaré encantadísimos de atenderles. Y pues nada, si tienen algún tipo de pregunta, pues también estaré encantado de contestar y también agradecer sobre todo la invitación de la dirección para dar esta charla. Vale, Alex, muchísimas gracias por tu presentación. Es un tema muy, muy interesante en el que también estamos trabajando con varios grupos de investigación aquí en Colombia. No sé si tenemos en este momento alrededor de 40 participantes, ¿tiene alguna pregunta que quiera formular? La pongo como así, ya te las hago. Vale, yo sí te quería preguntar algo, Alex. Bueno, tenemos una mano arriba, entonces por favor primero Andrés Celi, adelante. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Andrés, soy estudiante de doctorado de la Universidad Nacional y muy interesado en estos temas, Alexander. Entonces, primero pues felicitarle por la presentación. Tanto el tema de fenotipos como el tema de clusterización en diabetes son creo que temas muy interesantes, en especial de diabetes por ser una enfermedad crónica. Mi pregunta va orientada en la primera iniciativa en la representación de los pacientes con los fenotipos, el modelo de persistencia de esos pacientes en modelos de grafos que utilizaron. Muy bien. Pregunta, ¿cómo construimos el grafo? Sí, sí. ¿Y cómo lo persistían? Sí, lo que hicimos fue, eso es un poco complejo, pero lo que hicimos fue una evaluación estadística de las diferentes medidas de similitud, que son anotaciones, porque la anotación puede ser múltiple en un grafo que en el fondo es jerárquico y dirigido. Y en el fondo, desde un punto de vista matemática, es la similitud entre dos grafos. Y esa similitud también depende de la profundidad de anotación. Entonces, la verdad es que últimamente estamos utilizando modelos de difusión porque tenemos tenemos experiencia en base a otros estudios más en el ámbito de biomarcadores, y lo que hacemos es un modelo de difusión conjunta de los dos pacientes, ¿no? Y miramos de alguna forma que en esta difusión conjunta, utilizando una especie de representación estadística de la difusión, qué espacio conjunto hay a través de una representación de alineación de varianzas. Pero en fin, eso es un grafo jerárquico. O sea, las ontologías son muy jerárquicas. El nodo principal arriba es anomalía, y luego hay anomalía de tejido neuronal, de comportamiento, hay modificadores de recurrencia, modificadores de severidad. O sea, es algo un poco complejo de tratar, y al final hay una representación estadística de similitud que luego pasamos por un test. No sé si no sé si he contestado su pregunta. Sí, sí, muy interesante, Alexander. Y en el caso de diabetes,
cuando mostraba usted la construcción del paciente como un vector, ese manejo de los tiempos para que se tenga toda esa traza de visión del paciente, cómo se manejaban cuando hay un paciente que puede tener 20 observaciones en el tiempo para una prueba bioquímica y pacientes que solamente van a tener una o a veces no lo van a tener, ¿cómo resolvieron ese problema? Esa es una muy buena pregunta, y en eso hemos tomado varias aproximaciones. La que hicimos en estos resultados que le he enseñado, lo que hicimos fue una discretización o un agrupamiento en bloques de 3 meses, de forma que la representación en datos completos está discretizada a 3 meses y luego, si hay 20 medidas en un periodo de 1 mes o 2, sencillamente se promedian descartando extremos. Luego, si hay valores perdidos, hay una imputación multivariante, también con un método que no hemos publicado, pero que deberíamos. Y ahora lo que estamos haciendo es utilizar, yo creo que como todo el mundo, estamos utilizando un transformer, que es una BERT, para la codificación de los eventos, de forma que ya no imputamos, ya no discretizamos, digamos, los valores de cada 3 meses y sencillamente serializamos los eventos del paciente, y esperemos que los eventos seguidos con el tiempo sean informativos, porque desde luego, como bien insinúa su pregunta, que insisto que es una buena pregunta, tener una densidad de eventos elevada en el tiempo también es indicativo de algún factor de severidad. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Andrés, muchísimas gracias por tu pregunta y por tu participación. Bienvenido siempre a este espacio de Encuentros IA. Alex, te quería preguntar, también hablando de enfermedades crónicas no transmisibles, en BIOS estamos adelantando un programa que le apunta a la medicina preventiva. No conozco los detalles sobre el sistema de salud de España, si será al igual que nuestro sistema de salud, un sistema reactivo, donde cuando las personas pues ya tienen manifestaciones clínicas es que van al médico, y esas enfermedades crónicas no transmisibles tienen un componente genético bastante importante que nos podría llevar a un modelo de medicina de precisión. Entonces, nosotros queremos apuntarle a eso. Quisiera saber si tú conoces otra iniciativa similar a esta, si ustedes en Cataluña o en España o en la Unión Europea han tratado de implementar sistemas parecidos. Creo que está silenciado, Sí, Alex. Muchas gracias. Desde luego sí, hay un programa de medicina de precisión en la cual de hecho este proyecto está marcado. Hay dinero tanto por la Pharma, que también ha financiado el proyecto que le he comentado, como también dinero de la Comisión Europea, que también ha financiado parte de lo que les he explicado. Y ahora también hemos recibido un proyecto nacional que también es medicina de precisión y también forma parte de esto que comenta. Desde luego, todo el mundo está intentando hacer medicina de precisión, pero yo creo que con un éxito muy limitado, porque no es solo tener un algoritmo que determine, o sea, de los clústeres de la diabetes, probablemente la diabetes tipo 2 parece tener diferente etiología desde un punto de vista biológico. O sea, hay diferentes factores que inducen a la diabetes tipo 2 y seguramente habrán polimorfismos que determinen la pertenencia a un clúster a otro, muy probablemente. Y en eso también estamos, que como imaginará, pues es el paso siguiente, ¿no? Es agarrar la clusterización y construir un algoritmo de asociación con una población, a sus genotipos y la adherencia a clúster. Así se podría llegar a inferir por mapeo claro, qué genotipos son los que aparecen más asociados al clúster y, por tanto, en nacimiento, pues ya tener un programa preventivo de riesgo
para diferentes personas donde evidentemente cuando ocurre la conversión a diabetes ya es muy tarde, ¿no? Aquí predecir la conversión a diabetes es el santo grial. Aún así, yo creo que hay muy pocos sistemas de salud que realmente lo hayan implementado, porque el problema es complejo. A pesar de que tengas la parte bioinformática o el modelo predictivo acabado y validado, luego poner esto en el sistema público de salud es extraordinariamente complejo, y me gustaría saber si hay algún caso de éxito y si lo consiguen, por favor, tenemos que hablar porque yo creo que porque ya es la administración, la parte política, la parte ética. Tenemos mucho que hablar, efectivamente. Nosotros nos encontramos en la misma situación. Digamos que nuestro proyecto que hemos llamado Origen tiene 3 componentes. El componente científico, que abarca lo que hemos estado hablando. Un componente de educación, donde pues, el personal de la salud debe también involucrarse desde su formación en estos temas. Y el componente de política pública, que es el más duro. Y precisamente, claro, es todo lo que dices. Es muy difícil llevar la medicina preventiva a un sistema que precisamente se lucra de que no prevengamos en estos temas. Bueno, tenemos que hablar mucho al respecto, pero pues bueno, sabemos que ya van a ser las 11 de la noche para ti, entonces creo que ya te dejamos descansar. Muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. A todos ustedes, muchas gracias por haber participado en este encuentro CIA. Esperamos que para el mes de octubre nos vuelvan a acompañar. Y bueno, que estén muy bien y feliz día. Unos últimos avisos para terminar la jornada del día de hoy. Primero, nuevamente darle las gracias al doctor Alexandre porque estuvo muy atento a todo lo que hicimos para poder lograr tener hoy aquí su presencia, así sea de manera virtual. También pues reiterarle, así como decía nuestro director científico, la importancia para nosotros de poder seguir teniendo contacto contigo para nuestro proyecto de Origen. Realmente yo siento que es un impacto increíble el que se puede tener con la medicina de precisión. Las personas que ya han estado involucradas y a las que se les ha podido hacer estas pruebas, se les ha notado el impacto de conocer de manera práctica cómo está su salud a nivel genético y cómo pueden prevenir más cosas adelante, así que nos gustaría mucho poder hablar contigo. Y por último, comentarles a todos que esta sesión fue grabada, la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube para que lo podamos volver a ver cuantas veces necesitemos y que por favor no se olviden que si en esta sesión ya se inscribieron, no se deben volver a inscribir para la próxima, sino que nosotros ya les volvemos a contactar de manera directa. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde y al doctor una feliz noche. Bien. Muchas gracias. Para mí siempre es un placer hablar con vosotros y, desde luego, tender puentes a Colombia, que la considero mi segunda patria.